Gracias por uniros, por vuestro interés. Vamos a hablar sobre cómo convertirse en científico de datos, o al menos cómo iniciarse a ello, siendo un profesional de las distintas ramas no técnicas que conocemos hoy día. Este evento, auspiciado por el Power BI User Group de Panamá y patrocinado por la empresa Sumamos, se transmite en abierto, es totalmente gratuito. Se está grabando y se distribuirá posteriormente a todos los usuarios y todos los registrados e interesados en el evento. Bien, vamos a comenzar un poco hablando de cómo convertirse en científico de datos. Antes de ello, vamos a presentar un poco a nuestro patrocinador. Como decía, es la empresa Sumamos. Asumo que podéis ver bien la pantalla. Y Sumamos es una empresa, es una consultora tecnológica ubicada en España, tiene actividad en toda España, tiene presencia también en Latinoamérica y en algunos otros países donde ha desarrollado proyectos de digitalización. Los valores principales de Sumamos, como pueden ver en la presentación, son la innovación, la calidad en toda la entrega de los productos y servicios que desarrolla, el compromiso y la confianza. Prueba de ello es que muchos de los clientes con los que cuenta Sumamos son clientes de largo recorrido. Son clientes que habitualmente están pues múltiples años recibiendo los servicios de Sumamos. Sumamos como empresa, como decía, con larga trayectoria y experiencia en el mundo de la consultoría tecnológica, está altamente especializada en la transformación digital de empresas, tanto en la implementación de Salesforce como plataforma de CRM, así como la automatización y RPA, Robotics Process Automation, usando UiPath, y también la migración o la implementación de soluciones en la nube para empresas. Adicionalmente, pues también presta servicios de formación, que al final pues un poco es también de lo que vamos a hablar hoy. ¿Bien? Bueno, pues habiendo un poco presentado a nuestro patrocinador, la empresa Sumamos, vamos a iniciar con una frase, con una sentencia que me gusta remarcar. Ya la he mencionado en algunos artículos, en algunos blogs en los que participo, pero sí, efectivamente, como están viendo en la pantalla, usted, sea quien sea a lo que se dedique, acabará siendo científico de datos. Así es. Y le voy a explicar por qué. En el gráfico de barras que ve aquí en el lado izquierdo, eso está tomado de la revista Statista, no sé si la conocen, pero es una entidad, es una empresa, es un medio de comunicación que genera análisis estadístico de grandes cifras a nivel mundial. Lo que están viendo es simplemente la evolución en exabytes, billones o miles de millones de gigabytes, la cantidad de datos que generamos y que almacenamos. Podemos ver que la progresión de estas barras de aquí, esta progresión es creciente, pero no creciente de cualquier manera, ¿no? Es decir, no es un crecimiento lineal sostenido, no, es un crecimiento exponencial. Es un crecimiento exponencial. Estamos superando ya los 40.000 millones de exabytes. Honestamente, no soy capaz de concebir cuánta cantidad de información es esa. Todos los días generamos mucha información. Incluso aunque parezca que no hacemos nada, generamos mucha información. Nuestros teléfonos móviles son perfectos, o celulares, como dicen en Latinoamérica, son perfectos sistemas que generan información acerca de lo que estamos haciendo, aunque no estemos haciendo nada. Sencillamente el teléfono está transmitiendo información de dónde está su posición en este momento, ¿no? Y a eso, pues si sumamos todos los dispositivos electrónicos, computadoras, laptops, tablets, televisión, Smart TV, en fin, todo lo que se nos pueda imaginar, sin mencionar, por supuesto, los relojes digitales, pues modernos, pues también generan una cantidad de información. Eso es propia información que generan las máquinas, pero a consecuencia de nuestra actividad, con lo cual el ser humano genera
mucha información, muchos datos, mejor dicho, no información. Información es otra cosa. Esos datos se almacenan y se almacenan porque posteriormente se analizan. O sea, eso no se queda flotando en el aire, ¿no? Eso se queda ahí analizando. Pues eso es lo que estamos viendo en el gráfico de barras de la izquierda. Sin embargo, en el de la derecha, vean una cosa muy interesante. Es la evolución de la población mundial. Efectivamente, también tiene una progresión alcista, una tendencia claramente alcista, donde se ha exponenciado del año 1940, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Ha habido un crecimiento exponencial, no es lineal, pues no traza una línea recta, desde que hay registros, de allá por el 1760 aproximadamente, según la gráfica. Y esta gráfica está sacada de Our World Data, que es otro portal también de información global sobre datos. Sin embargo, aquí lo que se observa es un efecto muy interesante. A pesar de que la población está creciendo, el ratio de crecimiento de la población, que es esta línea roja que vemos aquí, la población crece, pero crece a un ritmo cada vez menor. Crece, pero crece a un ritmo cada vez menor. Si ponemos esto en contexto, ¿qué significa? Significa que cada vez los seres humanos vamos creciendo, por tanto vamos generando más datos, pero los datos se van generando de una manera exponencialmente mayor al ratio de crecimiento. O sea, el ratio de crecimiento, para comparar ambas medidas, no solamente en valores absolutos, sino en relativos, el ratio de crecimiento el almacenamiento de la generación de datos es positivo y muy superior al ratio de decrecimiento, porque esto es un decrecimiento de la población humana. Lo que trato de decir con esto, sencillamente, es que cada vez somos más personas, pero cada vez tenemos más datos por persona. Eso es lo que trato de decir. Cada vez tenemos más datos por persona. Entonces, a fin de cuentas, se dedique usted a lo que se dedique, si es financiero, si es auditor, contable, contador, o se dedica a marketing, se dedica a sociología, a botánica, arquitectura, a lo que usted se dedique. Lo cierto es que cada vez va a disponer de más datos y tendrá que gestionar y trabajar con esos datos para poder hacer su trabajo. Bien, esa es la tesis que venía, bueno, tesis, más o menos ese es el mensaje que quería transmitir. Sea quien sea lo que usted se dedique, usted acabará siendo científico de datos. Eso sí, especializado en un área profesional muy concreta, ¿ok? Bien, vamos entonces, vamos a continuar. Bueno, esto es un poco lo que venía diciendo. El almacenamiento de datos crece, los profesionales en ciencia de datos pues son escasos, obviamente. Cada vez somos más personas, pero proporcionalmente crecemos menos como población y también, por tanto, como población profesional, crecemos menos en cantidad y en proporción que la cantidad que crecen los datos, ¿no? Por tanto, los profesionales en ciencia de datos son cada vez más escasos. Pues esto es un poco lo que decía un poco antes. El almacenamiento de datos crece, la demanda de profesionales en ciencia de datos también crece porque la oferta es corta y cada vez hay más datos. Las empresas y las organizaciones tienen más datos. Y habiendo dicho eso, y un poco con lo que hemos dejado entrever al principio de la presentación, me gustaría hacer una pregunta abierta al público. ¿Qué tienen en común todas estas profesiones? Pues desde finanzas, contabilidad, hasta gestión de compras, ventas, agronomía, cadena de suministro, análisis de redes sociales o analista de redes sociales, recursos humanos. ¿Qué tienen en común todas estas profesiones? Bueno, pues todos tienen en común una sola cosa. Todos usan datos. Todos absolutamente usan datos para hacer su trabajo. Bien, y cada vez usan más datos para hacer su trabajo. Bien, el proceso de análisis de datos, que un poco lo que tratamos de intentar hacer con los datos todos en nuestras profesiones, es pues desde conseguir los datos en bruto, bien sean lo extraemos de una base de datos o lo extraemos de una aplicación,
de un programa de contabilidad, en fin, de donde sea que estén almacenados los datos, esos datos se preparan, se formatean, se presentan en un informe o en un reporte, dependiendo de cómo se llame en las distintas geografías. Y cuando generamos un reporte, que no es ni más ni menos que agregar de manera ordenada un conjunto de datos históricos, el único objetivo, la única respuesta fundamental que responde un reporte es entender qué ha ocurrido en el pasado. ¿Ok? Eso es el único objetivo cuando sacamos un informe de ventas o hacemos un balance de situación o una cuenta de pérdidas y ganancias. Queremos entender qué ha ocurrido de una manera ordenada, que podamos digerir, que podamos entender con datos, obviamente, agregando esos datos. Bien. A medida que se van agregando más reportes, por tanto, se va consolidando más y más datos, se van generando y se van guardando más y más datos, se comienzan a identificar patrones, porque podemos comenzar a comparar distintos informes o reportes en distintos momentos del tiempo, y comenzamos a entender o a identificar visualmente al menos ciertos patrones. Pues siguiendo con el clásico ejemplo de mi reporte de ventas, yo puedo identificar que cada X periodo de tiempo durante el año, durante el trimestre, incluso durante la semana, pues tengo determinados picos de ventas y yo puedo entender que hay una serie de patrones, puedo identificar que hay una serie de patrones. Pues en época, pues por ejemplo, el comercio minorista, en época de Navidad, por ejemplo, hay un pico de ventas, etcétera. Bien, pues cuando se consolidan esos patrones y se miden, es decir, cuánto aumentan mis ventas, cuánto disminuyen mi inventario, cuánto aumenta mi circulante, cuánto inventario debo tener, cuánto tiempo tarda mi inventario, mi mercancía en despacharse, etcétera, etcétera. Cuando comienzan a medir esos patrones, se entra en lo que se llama la fase de la inteligencia de negocios, que comenzamos a preguntar o a entender por qué ocurren las cosas. Es decir, yo tengo un pico de venta porque tengo datos que indican que mayores clientes o mayor cantidad de clientes ha entrado en mi establecimiento, con lo cual yo puedo medir, si mido cuántos clientes entran en mi establecimiento, aproximadamente puedo medir cuánto sería mi incremento o decremento de ventas, por tanto, mi incremento o decremento de inventario y así sucesivamente con el resto de medidas o variables. Bien, pues eso es la inteligencia de negocios. Todos necesitamos entender por qué ocurren las cosas o por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron en el pasado. Pero, y todo esto es parte de la ciencia de datos, todo esto es parte de la ciencia de datos, pues siempre se piensa que la ciencia de datos es solamente para hacer un análisis predictivo, ¿no? No se puede llegar a un análisis predictivo sin antes haber entendido bien qué ha pasado, qué ha ocurrido en el pasado y por qué ha ocurrido, ¿no? Bien, bueno, pues siguiendo con esta metodología, de una vez que se entiende qué son cómo se miden esos patrones que se han identificado en los datos históricos, se comienzan a hacer escenarios de qué puede ocurrir en el futuro. Es decir, si yo doy por asumido, y esto es una presunción muy grande, si yo doy por asumido que en el futuro las cosas se van a comportar exactamente igual o muy parecido o muy cercano a cómo se han venido comportando en el pasado, yo puedo estimar en el futuro qué puede ocurrir. Obviamente sabemos que esto no es verdad. Lo que pueda ocurrir en el pasado no lo sabemos y lo que ha ocurrido en el futuro no lo sabemos. Y lo que ha ocurrido en el pasado no existe ninguna garantía de que vaya a ocurrir en el futuro, pero podemos estimar una serie de tendencias. Bueno, pues eso es el fundamento de lo que se llama el análisis predictivo. Posteriormente al análisis predictivo ya estamos en la optimización de decisiones. Si yo hago esto ahora, ¿qué puede ocurrir en el futuro, perdón, sabiendo yo el impacto y la medida de mis patrones que he identificado previamente? Bueno, pues todo eso es ciencia de datos. Desde entender qué pasó a entender por qué pasó y entender o estimar qué puede pasar en el futuro. Todo eso es ciencia de datos. Bien. Pues todo eso
más tarde o más temprano, acabaremos haciéndolo todos, sea en la especialidad profesional en la que nos pongamos. Bien, históricamente, hemos usado herramientas para poder analizar y trabajar con datos. Los datos por sí solos, no se pueden, a menos que incluso antes de Excel, mi padre usaba una libreta, un bolígrafo y como mucho una calculadora, y con eso prácticamente lo hacía todo, porque sus datos cabían en unas cuantas líneas en una hoja de papel. Bueno, pues eso es una herramienta también, muy, muy rústica y muy básica, es cierto, pero es una herramienta y solucionaba problemas. A medida que la cantidad de datos fue aumentando, había más datos disponibles para el usuario de negocio, el analista de negocio, pues obviamente comenzaron a iniciar herramientas. Pues comenzamos a usar Excel, que ha dominado durante 3 décadas, de hecho más de 3 décadas ya de vida. Y los datos en ese momento, durante los años 90 o 2000 y todo esto, se medían en kilobytes y megabytes. Entonces, decir, oh, yo tengo un Excel de no sé cuántos megabytes, pues eso era algo también que veíamos, o al menos yo lo veía, ¿no? Y competíamos con mis compañeros a ver quién tenía el Excel más grande, ¿no? O cuánto tenía, o cuál era el Excel que tenía más líneas, ¿no? Eso de decir, llegamos a 1 millón de líneas. Oh, Dios mío, ¿quién iba a llegar a 1 millón de líneas en un Excel, ¿no? Bueno, antes no teníamos 1 millón de líneas. El millón de líneas se agregó no hace más de 10 años aproximadamente. Bien, en 2015, concretamente en julio del 2015, nacen nuevas herramientas. Esto es simplemente un ejemplo. Pongo aquí Power BI, el icono de Power BI, pero antes de Power BI estaba Tableau. Y después, en paralelo a Power BI, pues han salido muchas herramientas de visualización e inteligencia de datos que son capaces de agregar mucho volumen, mucho más volumen de datos que el propio Excel. Y no solo eso, da aún mayor funcionalidad a la hora de analizar datos de distintas fuentes, cosa que Excel hasta no hace mucho no podía hacer. Bien, pues aparecen estas herramientas donde ya los datos comienzan a medirse, los datos que se almacenan y que analizamos, ya comienzan a medirse entre megabytes y gigabytes. Ya estamos hablando que en 30 años pues hemos saltado de megabytes a gigabytes, o sea, de megabytes sí, a gigabytes, perdón, exactamente. Y a partir de ahora, en el 2020, comenzamos a ver nuevas situaciones, comenzamos a experimentar los usuarios de negocio. No estoy hablando de los usuarios, de los ingenieros de datos y los administradores de base de datos. No estoy hablando de ese tipo de perfiles, sino los usuarios de negocio. Ya empezamos a hablar y ver casos poco a poco, cada vez más, en que ya no medimos los datos en gigabytes, ya lo medimos en terabytes. ¿Qué hacemos con todo ese montón de datos? ¿Qué herramientas usamos? Ya incluso Power BI no es recomendable en algunos escenarios, si es Power BI o Tableau o lo que sea, ¿no? Como decía, es simplemente un ejemplo. Ya comenzamos a trabajar con el concepto que llamamos de Big Data. Big Data, o sea, hay gente que dice, es que 100 millones de líneas es Big Data. Bueno, depende para qué. Big Data, no hay un límite a partir de cual algo se considera Big Data. Más o menos la práctica en el mundillo de los datos, y se ve por ahí en algunas entrevistas de algunos expertos, dice que a partir de 1 billón de líneas, o sea, una tabla con 1 billón de líneas, se puede considerar Big Data. Bueno, vamos a llegar al billón de líneas, eso son muchas líneas en una tabla de datos, ¿no? Una tabla, imagínense una tabla de Excel que en vez de tener Excel por defecto tiene un límite de 1 millón, pues imagínense 1 billón con B, o sea, 1 millón de veces ese millón de líneas, ¿no? Pues eso se consideraría Big Data. Bueno, pues, ¿cómo se trabaja con Big Data? Porque ya no solamente tengo que resolver problemas de qué ocurrió en el pasado y por qué ocurrió, que eso ya es bastante importante, sino además necesito estimar qué puede ocurrir a continuación, porque si yo soy capaz, si una empresa o un profesional es capaz de estimar qué puede ocurrir a continuación,
yo puedo comenzar a tomar decisiones hoy que pueden influir la tendencia de mis actividades en el futuro. Es decir, dicho en palabras simples, si yo sé cuál va a ser la tendencia de mis ventas en los próximos 6 meses, no cuánto va a ser la venta exacta. Eso es una predicción hecha con bola de cristal, que yo no lo he conseguido nunca y no creo que haya nadie que, no sé si hay alguien que lo puede conseguir. Pero si yo puedo estimar la tendencia de mis ventas en los próximos 6 meses, dependiendo después de haber hecho una serie de análisis históricos y patrones y todo este tipo de cosas, yo puedo saber si hoy tengo que comenzar a invertir en inventario o tengo que invertir, tomar decisiones de invertir en nuevas campañas de marketing, o tengo que invertir en comenzar a contratar personal o despedir personal, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo comenzar a tomar decisiones hoy enfrentando la situación que puede venir en el futuro, que es una estimación, no es que vaya a ocurrir en la realidad, posiblemente sí o posiblemente no. Pero yo puedo comenzar a tomar mejores decisiones hoy sabiendo, habiendo identificado esa tendencia en el futuro. Bueno, pues eso solamente se consigue con otras herramientas, en este caso, lenguaje de programación. Los dos más usuales son R y Python, que son los iconos que vemos aquí en la derecha, ¿no? R y Python. Bien. Vamos a continuar ahora con un ejemplo gráfico. Esto es la realidad, ¿eh? Mucha herramienta, pero al final lo que hacemos es Excel. Excel y más Excel. Pero hemos dicho que Excel tiene una capacidad limitada. Excel no supera de determinado volumen de cantidad de datos. Para analizar datos de múltiples fuentes en Excel habitualmente, y lo he visto en muy pocas ocasiones, que se unan múltiples fuentes de datos en un solo Excel, pues normalmente saco un Excel por cada fuente de datos y al final acabo haciendo esto. Es decir, tengo un montón de Excels, un montón de tablas Excels y lo que voy haciendo es copiando y pegando de un sitio a otro y creo un Excel más o menos con toda la información extraída que yo necesito. El trabajo manual de eso es poco menos que muy arduo, y tedioso. Lo que le proponemos es que al final usted tiene que pasar de esta situación de trabajar con un montón de Excels para no solamente entender qué ocurrió en el pasado, sino estimar qué puede ocurrir en el futuro, a esta situación. Esto es un lenguaje de programación, ¿ok? Entonces, hay que pasar de esta situación a esta situación, porque seguimos usando la misma herramienta con muchos más datos. Y cuanto más sigamos haciéndolo así, pues la realidad es que cada vez vamos a tener más datos y vamos a seguir usando la misma herramienta. Es como intentar sacar agua de no sé, de un barco que se está hundiendo con un vaso de agua, con un solo vaso. Pues, coño, pues use una bomba de agua para sacar mucha agua a la vez, ¿no? Pues sería un poco la misma analogía, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de herramientas, porque cuando se habla de lenguaje de programación, a los usuarios de negocio como yo, que vengo de las finanzas, nos pone un poco nerviosos eso de programar. He hecho este pequeño cuadro, para que sea lo más gráfico posible, donde vamos a relacionar en el eje horizontal los casos de negocios, y tenemos 3 categorías de casos de negocio. Hacia la izquierda, casos de negocio simples, es decir, pues cosas simples, con un análisis histórico de ventas, en fin, cosas simples. Calcular el margen de un producto, pues si yo sé cuánto me cuesta, sé cuánto lo vendo, pues la diferencia pues es un margen, ¿no? Esas son tareas simples. Casos intermedios de mayor dificultad, analizar a lo mejor tendencias, identificar patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser un análisis intermedio. Y un caso complejo es cuando tenemos muchos datos o no tenemos muchos datos, pero queremos identificar, pues no sé, un valor futuro de algo. Pues eso puede ser un caso más complejo. Hay otros muchos más, por supuesto, ¿no? Y en los ejes verticales tenemos a un lado la complejidad de la herramienta con la que se usa. O sea, estando más hacia abajo, tenemos la menor complejidad, cuanto menos complejo mejor.
Cuanto más complejo, peor para un analista, porque es más tedioso, es más largo de aprender, es más difícil de manejar. Bien. En el otro lado, en el mismo eje vertical, pero en paralelo, tenemos el volumen de datos. Normalmente, los casos simples y herramientas de menor complejidad están asociados, obviamente, a menor cantidad de datos. Los casos más complejos o herramientas más complejas de usar están más vinculados a mayor volumen de datos. Bien, pues un poco ese esquema gráfico era lo que quería hacer. Bien, vamos a ver muy brevemente cómo ha evolucionado todo esto. Vamos a ver cómo ha evolucionado todo esto. En los casos más simples, cuando tenemos pocos datos, pues como decía, la calculadora, el lápiz y el papel, con eso lo arreglamos casi todo, sinceramente. Cuando tenemos pocos datos y son casos simples. Es más, ya nadie usa ni siquiera papel y calculadora. La calculadora sí, la del Windows y alguna que otra más, la del teléfono celular o el teléfono móvil, pero seguimos usando la calculadora. Calculamos cuánto es la cuenta del restaurante entre los 5 amigos que hemos venido. Cogemos el teléfono, calculadora, eso es un caso simple, tenemos pocos datos, pues tenemos el coste de la cuenta, cuántos somos, dividimos entre 5 y se acabó. Y ya sabemos cuánto tenemos que pagar cada uno. Pues eso es un caso simple. Bueno, pues eso es como se ha venido resolviendo. Pues eso trasladado a un entorno profesional. Casos simples, pocos datos, herramienta lo más sencillo posible, pues desde una calculadora hasta un lápiz y un papel. Eso sería lo mismo. Posteriormente, los datos fueron creciendo y por tanto la herramienta también. Llegó el todopoderoso Excel, el omnipresente. Estaba en todas partes, se ha metido en todos lados, hasta ¿qué diría yo? Hasta hasta la profesión más recóndita, el profesional más recóndito, la profesión más desconocida, necesita saber Excel, o por lo menos tiene que usarlo a un nivel muy básico, pero tiene que usarlo, y casi seguro. Y ha venido siendo ahora mismo el sustituto de la calculadora, de la antigua calculadora, el papel y el lápiz. Entonces, pues con eso, los casos de la complejidad, la habilidad de resolver casos de negocio en términos de complejidad ha ido aumentando. La herramienta en general es una herramienta no demasiado compleja. Al principio sí lo era, solamente los informáticos eran los que usaban, informáticos de gestión, recuerdo, en mis años, eran los que usaban la hoja de cálculo, después se fue democratizando, se fue facilitando mucho su uso y a medida que se ha ido adoptando el uso de la herramienta, pues también ha aumentado en complejidad. Ya se ven macros y se ve programación que en Visual Basic y todo este tipo de cosas, con lo cual la herramienta ha ido aumentando en complejidad, tampoco demasiado, ¿no? Pero también ha sido capaz de resolver problemas más complejos. Ahora, pero teníamos otro problema, el volumen de datos sigue aumentando. Los casos de negocio, la dificultad que antes era difícil, ahora es intermedia o al revés. Y aparecen otras herramientas. En este caso voy a poner el ejemplo de Power BI. La complejidad de la herramienta no es mucha, o eso aparece inicialmente, que no es muy difícil, pero puede llegar a ser complejo, requiere ya comenzar a programar en DAX, comenzar a programar en M, en Power Query y en algunas otras cosas. Y como digo Power Query, pues, perdón, Power BI también vale para el caso de Tableau, Qlik o cualquier otra herramienta. Y además esta herramienta pues tiene la habilidad de ser capaces de gestionar mayor volumen de datos. Bien. Pero seguimos teniendo escenarios cada vez más complejos y cada vez más volumen de datos. Y aquí, ¿qué podemos hacer en este entorno? Estamos hablando siempre de los usuarios de negocio, no de los ingenieros informáticos ni los ingenieros de datos. Bueno, pues en ese escenario aparecen los lenguajes de programación R y Python. Esos son los que aparecen para atender cómo resolver casos de negocio complejos con mayor volúmenes de datos. Por cierto, estoy hablando durante mucho tiempo. Si necesitan hacerme alguna pregunta, no duden en hacerla en el chat. No importa que me paren, no tienen que esperar hasta el final. Hagan sus preguntas de lo que ustedes quieran. No tienen que esperar hasta el final en ningún momento dado. Bien. R es un lenguaje fácil de retirar
perdón, fácil de revisar, de aprender, mejor dicho. No se preocupe, Sebastián, gracias y le facilitaremos la grabación. Es un lenguaje fácil de aprender, no es complejo, es capaz, en cuanto a su aprendizaje me refiero, y es capaz de dar solución a problemas complejos de negocio, a casos de negocio complejos. Es capaz de usar y gestionar grandes volúmenes de datos. De hecho, en realidad debería estar cerca de Python. Lo único que pasa es que he querido poner una distancia entre R y Python, porque Python, a pesar de que es un lenguaje que tiene otro enfoque, otro paradigma de programación distinto a R, Python es el lenguaje que más se está usando ahora mismo por distintas razones en las que no voy a entrar en este momento, en programación de alta complejidad o casos de soluciones de negocio de alta complejidad, inteligencia artificial y aprendizaje profundo, y se están desarrollando mejor en esos ámbitos que R. Eso no quiere decir que R no se pueda usar, por supuesto. R sí se puede usar para aprendizaje profundo y para Big Data, se puede usar perfectamente, pero es más limitado porque no tiene tanta aplicación como tiene el caso de Python. Entonces, efectivamente, Cecilio, una buena apreciación. Dice aquí Cecilio que R se usa más para estadística e investigación. Eso es correcto. Para análisis estadístico, incluso para machine learning es muy bueno. Yo lo sigo usando todavía, no tanto como antes, me gusta. Pero efectivamente R es un lenguaje más para análisis estadístico y también se usa mucho en el mundo académico porque es fácil de aprender, no requiere una gran inversión para adoptar y aprender a funcionar en R, ¿no? Es más, la sintaxis en muchos casos se parece mucho a la de las fórmulas de Excel, en algunos casos, no todos. Y sé que estoy diciendo una barbaridad, pero quiero decir, la sintaxis, la forma de escribir a muchas de las cosas en R se parecen a fórmulas de Excel. No es el caso de Python. Python tiene otro paradigma, es un lenguaje de programación orientado a objetos. El R es un lenguaje funcional, como las funciones de DAX o de Excel, ¿no? Bien, Python es otra historia. Sin embargo, Python, como decía, es el lenguaje que ahora mismo está avanzando y que más está progresando en el uso de grandes cantidades de datos. Con lo cual, grandes cantidades de datos y capacidad de resolver problemas complejos es la situación que estamos buscando y hacia la que todo tiende. La respuesta a esta situación es aprender Python, sinceramente, aprender Python. Bien, pues, y aquí yo sé que alguno, bueno, yo en su momento comencé a ponerme nervioso, pero si yo no sé nada de programación, ¿cómo voy a aprender Python? Porque cuando yo escuchaba algo y sé que muchos de mis colegas también de la profesión de finanzas y demás, de la que yo vengo, cuando hablamos de lenguaje de programación, entendemos esto. O sea, lo que vemos es esto, y a mí esto, honestamente verlo, en su día me ponía, pero que muy nervioso, pero que muy, muy nervioso. Aquí un montón de letras que no entiendo bien qué significa, yo puedo más o menos intuir alguna de estas cosas, pero eso es como se ve un lenguaje de programación. De hecho, eso es Python, eso es Python, y el Python de toda la vida. Bueno, lo que estamos viendo aquí es un análisis sencillamente de forecast, hacer un análisis de forecast, entender, pues hacer un forecast, una proyección de una medida en el tiempo, pues eso es lo que estamos viendo aquí. Pues eso es lo que tradicionalmente se ha usado como Python, pero aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Python ha evolucionado de tal forma que esto que estamos viendo aquí, ahora se puede hacer así. En 5 líneas de código. 5 líneas de código. O sea, todo esto, ahora es esto. Hombre, 5 líneas de código, 5 líneas de código es mucho más asequible que todo este montón de código que hay aquí, enfrentarse al notebook en blanco
créanme, es bastante intimidante. Y yo he estado ahí, ¿eh? Yo he pasado por eso. Pero, hombre, ya, si uno entiende qué significa esto de setup, check stats, create model, predict model, o sea, si ya entiendo qué significa cada cosa, yo puedo montar un esquema. Yo puedo montar un esquema fácil, realmente, porque el esquema sigue siendo el mismo, lo que cambia es el caso de negocio, y usar una serie de paquetes y funciones específicas en Python, que podemos pasar de esto a esto. Pues hombre, mucho mejor. Seguimos teniendo la potencia de Python, seguimos teniendo la capacidad de análisis y la potencia de cálculo de Python, pero antes teníamos todo esto y ahora lo podemos hacer en 5 líneas de código. Claro, la importancia es aprender a hacerlo en 5 líneas de código. Bien, bueno, pues eso es lo que venimos a presentar en este momento. Por tanto, vuelvo al principio, cualquier profesional de, valga la redundancia, cualquier profesión usa cada vez más datos y tiene que resolver, por tanto, escenarios de negocio cada vez más complejos. La solución ya no puede seguir siendo las herramientas tradicionales. Tenemos que comenzar a abarcar nuevas herramientas. En este caso, herramientas de programación, lenguaje de programación, y en nuestra recomendación, la mía personal, comenzando, puede ser Python, un buen candidato. Bien, en este escenario, presentamos este curso, sumamos, está lanzando este curso que se lanzará a mitad del próximo mes de junio, el próximo mes, dentro de un mes, en el que vamos a enseñar ciencia de datos en un curso de 2 meses, ¿sí? 30 horas lectivas. Vamos a enseñar Python, cómo resolver situaciones de análisis predictivo y machine learning o aprendizaje automático a analistas de negocio, personas como usted y como yo, que yo en mi caso vengo del mundo de las finanzas y la auditoría y la contabilidad. Eso es lo que yo he hecho durante 15 o 18 años aproximadamente, y sencillamente aprendí esto y ahora pues me dedico a esto, y porque he seguido aprendiendo más. O sea, pues igual que yo, lo puede usted hacer y lo puede hacer cualquier persona. Simplemente que hay que enseñar, cómo se hace todo eso. Efectivamente, Cecilio, vamos a facilitar toda la información para gestionar la inscripción al curso, y además el material que estoy presentando también, donde verá todo el contenido detallado del curso. Lo vamos a hacer en un momento. Este curso, como decía, está dirigido a cualquier profesional, y especialmente si no tiene ninguna formación en sistemas, en programación o en tecnología. Cualquier profesional que tenga mínima experiencia o una moderada experiencia en análisis de datos con hojas de cálculo, sin ir más lejos, Excel, con eso es más que suficiente. Si se tienen nociones de Power BI es recomendable, pero no es ni mucho menos un requisito, simplemente recomendable. Entonces, no necesitas saber programación, no necesitas tener un nivel altísimo de matemáticas, un nivel normal de matemáticas, pues lo que se aprende en la educación obligatoria en cualquier país. No necesitamos nada especial. No necesita un nivel tampoco de estadística aplicada nada avanzado. Usted sabe calcular porcentajes, sabe calcular el ratio de una cosa, el X% de algo. Si sabe hacer eso, pues es todo lo que necesitamos. Todo lo demás se lo vamos a ir enseñando en el curso. Este curso no es nuevo. Este curso está probado y ha sido probado en más de 400 alumnos previamente. Esto no es nuevo. Esto ya lo hemos hecho, lo venimos haciendo hace ya algún tiempo en otros entornos, simplemente lo hemos mejorado y lo hemos adaptado a una serie de técnicas y métodos modernos que han surgido, no tienen más de año y medio, muchas de estas técnicas y tecnologías, que han simplificado mucho toda la elaboración del código. Y a diferencia de otros cursos, le vamos a enseñar desde cero, sin que usted sepa nada, de cómo se instala Python, cómo se crean entornos virtuales, cómo se gestionan proyectos,
Al final de este curso, cualquier persona que aprenda y que pase por este curso satisfactoriamente será capaz de desarrollar un proyecto de principio a Creo que se me reseteó la red, pero estoy de vuelta. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven todos bien? ¿Ven la pantalla? Hola, ¿ven la pantalla? ¿Me escuchan? Ok, gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Nacho. Bien, como decía, un proyecto de... Gracias, gracias. Un proyecto de principio a fin, es decir, desde cómo se obtienen los datos de cualquier fuente, no de un Excel, no de un Excel, de cualquier fuente, desde una página web, una base de datos, un API, lo que sea. Desde cualquier fuente, cómo se obtienen los datos, cómo se gestionan y se preparan los datos, que eso es lo más importante, cómo se aplican una serie de modelos. De hecho, no vamos a ver 2 o 3 modelos, vamos a ver más de 40 modelos diferentes en distintas situaciones, desde forecast hasta regresión, clasificación, detección de anomalías, clustering, NLP, análisis de texto, análisis de sentimiento, todo eso se va a ver en este curso. No solamente cómo se aplica eso, sino además cómo se pone en producción. Es decir, una vez que ya tengo el modelo, ya tengo la predicción, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, pues cómo se monta eso y se crea una aplicación web o cómo se crea una aplicación simple usando herramientas de visualización para poder visualizar y consumir toda la información que se ha generado a través del modelo. O sea, todo eso es parte del contenido del curso. Bien. Sin entrar demasiado en detalle, porque toda esta información se la vamos a facilitar. No necesita ser programador, no necesita tener ninguna experiencia programando anteriormente, ni nada por el estilo, ya lo hemos mencionado. Este es el contenido del curso. Son 30 horas de curso. Se podría hacer básicamente en poco tiempo, en un mes, pero no lo recomendamos. Nuestra experiencia nos dice que el curso debe impartirse en 4 horas semanales, 4 horas lectivas semanales, porque hay mucho que absorber y es necesario dejar un espacio de tiempo entre sesión y sesión para que se puedan consolidar los conocimientos. 4 horas semanales a lo largo de aproximadamente 8 semanas. Digo aproximadamente, porque depende alguna hora arriba, alguna hora abajo, pero son básicamente 8 semanas, 2 meses de formación. En 2 meses cubrimos desde los conceptos fundamentales, estructuras de análisis de datos, que es un data frame, cómo se forma, por qué es distinto un data frame a un modelo de datos analítico con una tabla de hechos, dimensiones y este tipo de cosas. No tiene nada que ver con eso, es otra historia. Cómo hacer e interpretar análisis de datos desde un punto de vista de estadística avanzada, cómo hacer una inferencia estadística. Todo esto lo vamos a hacer con una programación simple. No crean que no creo que nos vamos a pasar horas y horas metiendo código, no. Y lo vamos a hacer todos juntos y ustedes van a aprender igual que yo. A medida que vayamos haciendo y a medida que vayamos haciendo las cosas vamos a ir explicando, lo vamos a hacer todos a la vez para que todos veamos cómo funciona todo. Vamos a empezar primero con los algoritmos no supervisados, eso es lo que se llaman los algoritmos de clustering, asociación, relación, market basket análisis y detección de anomalías. Y lo vamos a ver aplicado a casos reales, ¿Cómo se aplica eso en un entorno de contabilidad, en un entorno de compras, un entorno de auditoría, un entorno de fabricación industrial, de manufactura? Vamos a verlo cómo se aplica también en casos de agricultura, producción, en fin, muchos entornos en los que podemos verlo. Después veremos a los algoritmos, después de los no supervisados, vamos a empezar con lo que serían las series temporales y el forecast, estimar un valor en el futuro, cómo se hace eso y cómo se interpretan los datos, que es realmente la clave de todo. Y a continuación veremos todos los algoritmos de regresión cuando queremos estimar un valor numérico
En el futuro, dependiendo de una serie de variables, múltiples variables, tanto categorías como numéricas, vamos a continuación de la regresión, veremos la clasificación, cuando es tanto binaria como multivalor, es decir, cuando queremos clasificar si es sí o es no, blanco o negro, A o B, pero también cuando tenemos casos en los que tenemos que clasificar o hacer una predicción multivariable, es decir, bueno, malo, regular, bajo, medio, alto, o en fin, multivariable. Y finalmente, una de las disciplinas cada vez más necesarias, que es el análisis de texto. Cómo hacer análisis de texto, identificar palabras y patrones claves en un texto, sea el idioma que sea. Nosotros haremos ejercicio, obviamente, en español, y cómo analizar el sentimiento de una serie de textos. Si queremos hacer un análisis de redes sociales o queremos hacer un análisis de encuestas de satisfacción de clientes o de comentarios de clientes, cuando tenemos 10.000 encuestas no podemos leer las 10.000 encuestas una por una. Tenemos que usar tecnología que nos permita sumarizar y entender en líneas generales pues la respuesta de nuestros clientes. Y finalmente, pues cómo poner todo eso en un formato que sea entendible para para todo el público, porque su proyecto en algún momento lo tiene que compartir con sus compañeros y con su jefe, y tiene que explicarle cómo ha hecho el proyecto. No le va a decir, mire, a su jefe, he conseguido hacer una predicción que según un intervalo de confianza del 97% estamos entre +13 y -13. Pues su jefe al final se va a quedar viendo con una cara de besugo el pobre hombre que no sabe en qué idioma está hablando. Pues hay una serie de técnicas, eso es lo que se llama el storytelling, que no es solamente hacer gráficos bonitos, no solamente eso. Hay una serie de técnicas que permiten describir todo el proceso para que cualquier usuario, cualquier persona que no sea, aún no siendo técnico, pueda entender lo que usted ha hecho. Bueno, pues todo eso también es parte del curso. Así que no es un curso de programación. No le vamos a enseñar a programar. Le vamos a enseñar a usar Python solamente y estrictamente, única y estrictamente, para hacer análisis de datos y machine learning. Para nada más. No va a aprender a hacer, ni página web, ni va a aprender a hacer un servidor virtual. Olvídese de eso. No es eso. No es eso. Esto es estrictamente cómo usar Python, lo mínimo necesario para hacer análisis de datos. Después de este curso, usted estará habilitado para seguir aprendiendo en dificultad en Python y adentrarse en conocimientos de Python en programación más avanzada. Después de este curso usted lo puede hacer. Pero este curso no es un curso de programación. Simplemente que quería dejarlo claro. Bueno, todo esto no voy a entrar en el detalle porque todo esto se lo vamos a facilitar. Y el curso, si están interesados, le voy a dejar la página web, que es esta. Se la voy a poner aquí en el chat. Igualmente también se la compartiré a todos. Es esta de aquí. Ahí pueden ver toda la información detallada del curso. Como digo, es un curso que ha sido probado en más de 400 alumnos a nivel global. Más del 90% de los participantes de este curso no eran programadores o sea, eran analistas de negocio, lo que trato de decir, no eran técnicos, ni mucho menos. El precio del curso son 350 € o su equivalente en dólares, y directamente aquí, si presionan este botón, ya pueden realizar la inscripción y el pago. Como decía, el lanzamiento del curso comenzará a mitad de junio del 2022. Ya iremos informando sobre el horario, los días. Los días serán viernes o sábado. Pues está dependiendo del aforo que vayamos teniendo. Estamos dando opción de poder hacerlo. Tendremos un horario para alumnos de Europa y tendremos otro horario para alumnos de Latinoamérica. Y ambos están sujetos a un aforo mínimo. Pero todo eso lo vamos a ir indicando. Las clases son online y en directo.
no son vídeos grabados. Esto no es Udemy, ni Coursera, ni nada de eso. Esto son clases en vivo y en directo. Es más, les voy a decir, les voy a enseñar dónde nos vamos a reunir para hacer nuestras clases. No sé, espero que les guste. Espero que les guste. Dame un segundo, me voy a refrescar aquí. Les voy a enseñar un poco el aula donde nos vamos a reunir. Un segundo. Un segundo. Aquí está. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Este es el aula donde nos vamos a reunir. Te voy a enseñar un poco. Bienvenidos al metaverso del aula de Sumamos. Aquí, en esta zona, nos reunimos, hacemos proyecciones, vamos a tener reuniones. Aquí le compartiremos el material. Podemos ir aquí. Las tutorías serán en esta sala privada. Ven que tiene una línea azul aquí. Ven que tiene una línea azul. Es una sala privada. Cuando haya tutorías ahí, solamente los que están dentro de la sala nos podemos escuchar y podemos hablar entre nosotros. Aquí está. Y aquí pues podemos reunirnos, podemos conversar, podemos compartir material, podemos chatear entre nosotros. Bueno, pues esto es el metaverso que hemos preparado para todos los usuarios que quieran compartir con nosotros esta experiencia de formación. Efectivamente, Carlos Coloma en el metaverso. Sí, efectivamente. No obstante, las clases, la instrucción será a través de Teams, las grabaciones, el material, los notebooks con los códigos, los ejemplos, todos los comentarios y todos los sets de datos para hacer los entrenamientos estarán siempre disponibles para todos los usuarios que se conecten. Las grabaciones solamente serán compartidas, pero no descargables. Es decir, ustedes no se pueden descargar la grabación, simplemente la pueden ver en línea a través de un usuario y un password que nosotros les vamos a facilitar. Ya organizaremos todo eso con ustedes. Se puede bonificar con Fundae. Creo que estamos trabajando con eso, pero mi equipo te va a facilitar esa información, Carlos Coloma. No se preocupe. Si hemos tenido esa pregunta anteriormente, pero sí le vamos a facilitar esa información puntualmente. Creo que algo se consiguió, creo que sí, pero no tengo total seguridad. Al final del curso, lo que sí es cierto, se puede optar por una certificación universitaria emitida por la Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, que avala y sponsoriza también, o que avala la validez del curso como tal. Pues hemos hecho una alianza y podemos emitir esa certificación. No obstante, esa certificación tiene un coste adicional, no es mucho, creo que son 40 o 50 euros, una cosa así, pero emite un título y una certificación sellada y firmada por la propia Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. No obstante, como decía, sé que me he desviado de la pregunta, pero nuestro equipo le estará facilitando detalles sobre la bonificación de Fundae. Y como punto final, quería hacerle una pequeña demostración, una cosa muy simple, para que entiendan un poco lo que van ustedes a aprender, lo que van a aprender en este curso. Bueno, pues le voy a sacar aquí un notebook que tengo de Python. En este caso es un entorno Colab, se llama. Es un entorno Colab. ¿Ok? Y vamos a hacer un caso de negocio muy simple de finanzas. Vamos a hacer un caso de negocio de finanzas. Vamos a hacer un forecast. Y ustedes van a ver lo sencillo que es. Bueno, sencillo cuando se sabe, claro, pero no es el montón de líneas de código
que teníamos antes. Bueno, pues si quiere alguien hacer un forecast sobre alguna, por ejemplo, vamos a hacer la estimación de algún precio de alguna acción o de algo que quieran ver, o si quieren ponerlo aquí, en algún chat, alguna sugerencia que quieren que veamos el precio de alguna acción, no sé, Microsoft, Tesla, algo, no sé, lo que sea. Alguna sugerencia que alguien quiera ver. Y si no, escojo yo una aquí al azar. A ver, Carlos está haciendo aquí una sugerencia. Tesla, por ejemplo, Tesla. Vamos a ver, Tesla. Aquí está Tesla. Estoy en Yahoo Finance, en la página web. Yahoo Finance, bien, pues esta es la acción. Ahora mismo está cotizando en 748,45. Ven que cada segundo prácticamente 749. Así es como se ve en este momento. Este es el intradía. Bueno, vamos a ir a los precios históricos. Vamos a ir a los precios históricos. Y por defecto tenemos los precios históricos de un año. Pues está bastante bien. Bueno, vamos a aplicar el filtro de un año. Y en vez de descargarlo directamente voy a copiar este cuadro que tenemos aquí, tenemos aquí varias columnas, tenemos la fecha, el precio de apertura de la acción, el máximo del día de la acción, el precio mínimo de la acción, el cierre y el cierre ajustado, ¿vale? Y el volumen, el número, cuántas acciones se compraron y vendieron en ese día. Bueno, obviamente, en el día de hoy, como vamos más o menos por la mitad, hora de Estados Unidos, pues vamos prácticamente por la mitad del volumen de acciones, 28 millones, 30 millones, 46 millones, 30 millones, parece que entre 25 y 30 millones suele estar el rango de volumen de acciones diarias, a 700 y pico euros, 750 dólares, perdón, cada acción, pues no está mal, son unos cuantos miles de millones diarios solamente en Tesla, ¿no? Bien, bueno, pues vamos entonces a copiar este enlace y voy a ir aquí. Yo ya tenía esto preparado para ir ahorrando tiempo. Vamos a importar los datos, vamos a importar los datos y vamos a, efectivamente, vamos a verificar que tengo los datos correctos. Aquí están los datos. Este es el valor de cierre. Bien, vamos a crear entonces el algoritmo. Este es el algoritmo ya creado. Vamos a hacer un forecast de los próximos 10 días a partir de aquí. Es un forecast, mucho cuidado. Es un forecast, una estimación. Ahora vamos a chequear las estadísticas. Tenemos 254 días, tenemos una media de 854 dólares por acción. La mediana son 841, quiere decir que están muy cercanos, no hay mucha dispersión. Aquí tenemos la varianza, la kurtosis, nadie se asuste, eso son medidas estadísticas. Tenemos el p-value, el ruido, la autocorrelación, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se ve el modelo. Vamos a ver cómo se ve el modelo. Aquí, así es como se ve el modelo del último año de Tesla. Así es más o menos, así es como se ve el modelo, la acción del último año de Tesla. Bien, vamos entonces ahora a generar una comparativa de múltiples modelos para ver qué modelo es el más adecuado para hacer el forecast. Vean que no estoy usando uno, estoy haciendo una comparación de múltiples modelos. Normalmente son 22, 24 modelos para hacer forecast. No tengo que ceñirme únicamente a ARIMA, que puede ser el más conocido, pero vean que no es el único. Miren todo el montón de modelos que tenemos aquí. En este caso, debo escoger un modelo, que todo esto se lo vamos a enseñar en su momento. Vamos a escoger un modelo que tenga el menor MAE, Mean Average Error. ¿Ok? No voy a enseñar ahora qué es eso, pero bueno, vamos a coger el MAE. Cuanto menor MAE tenga, significa que el modelo es más preciso. No se mide por el R cuadrado. Esto es otra historia. Esto es para regresión. Esto se miden para forecast. Entonces, en este caso, el modelo que tiene el menor MAE, queremos conseguir el menor MAE, de hecho tiene un MAE aproximadamente del 10%, tenemos un MAE, una diferencia o un residuo de 87,33 dólares versus la media que son 85 dólares, o sea, poco menos del 10%, ¿no? Y pico por ciento aproximadamente. Me puede valer un modelo así. Pues este es el modelo, pues este modelo lo voy a crear en una nueva variable y ahora sí voy a crear el modelo.
pero lo voy a comparar con otro modelo. Por ejemplo, en este caso, el ARIMA. Lo voy a comparar con este modelo, aunque no es mejor, pero ARIMA es muy bueno para ver una tendencia a largo plazo y este resulta ser un buen modelo para una tendencia a corto plazo. Como estoy haciendo un forecast de 10 días, lo podemos considerar corto plazo, dado que tengo un año de datos históricos. Bien. Pero es siempre buena práctica comparar 2 o 3 modelos. Entonces, en este caso, vamos a comparar el Polytrend con un ARIMA. Y aquí tenemos el modelo 1, el Polytrend, lo tenemos almacenado en la variable modelo 1 y el ARIMA lo tenemos almacenado en la variable modelo 2. Bueno, vamos a ver cómo se ve el modelo 1. Aquí se me coló esto. Y perfecto. Vamos a ver cómo es el Polytrend 1. El Polytrend dice que andaría por aquí. El forecast andaría por aquí. El ARIMA. Esto es sin afinar el modelo ni nada. Esto es simplemente. ARIMA parece que aún siendo mayor, aún dando mayor, teniendo un mayor MAE, pero el valor estaba cercano de la realidad. Bueno, pues puede ser que el ARIMA me valga mejor, pero el otro tenía menor residuo, seguramente porque ha cogido el ruido histórico. Ya le digo, esto sin optimizar, esto es sencillamente un ejemplo. Lo importante de esto es cómo se interpretan. Vamos a ver el residuo del modelo 2, en este caso un ARIMA. Esto sería, pues, el residuo al principio tenía mucha variabilidad, pero después se ha ido estabilizando y en el último tramo, los últimos días, ha tenido mayor variabilidad. Bueno, ¿esto cómo se interpretaría? Pues si tenemos aquí el resultado del modelo, hasta aquí tenía mucha variabilidad debido a este tramo y después ha habido mucho ruido, o sea, mucha variación, mucho altibajo desde este momento hasta aquí. Bueno, supongo que esto sería cuando Elon Musk comenzó a anunciar que quería comprar Twitter y la cosa se volvió medio loca, las baterías, o yo que sé qué, me lo estoy inventando, no tengo ni idea. Pero lo que estoy diciendo es, ceñiéndome estrictamente al análisis gráfico, existe mayor variabilidad aquí porque hay mayores altibajos, hay menor tendencia y mayor variabilidad. Por eso el modelo tiene mayor residuos aquí, en esta zona de aquí. Bien. Bueno, como digo, esto no estamos haciendo ningún ajuste, simplemente mostrando cómo se hace. Ahora vamos vamos a predecir los siguientes 10 días usando el primer modelo. Esto lo vamos a hacer para comparar los resultados de un modelo contra el otro. ¿Ok? Y ahora vamos a predecir el segundo modelo, que sería el ARIMA. El primer modelo predice que el día siguiente, es decir, mañana, se supone, la acción estaría en los $1000. Parece más bien poco probable. Sin embargo, ARIMA está en los 914. Hombre, si tenemos que actualmente el último dato, ¿dónde lo tenía? Lo cerré ya, lo tenía yo por aquí. El último dato, estamos en los 700 y pico, parece poco probable, es poco probable. Perdón, aquí está. 700 y pico parece poco probable, estamos en torno a los 750, que salte a $1000 mañana, ¿no? Es poco probable. Digo, no hemos hecho ningún ajuste ni nada, nada, que nadie se piense que nos vamos a hacer ricos mañana. No, 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 que no, esto no hemos hecho ningún ajuste, simplemente estamos comparando. Entonces, según esto, mañana la acción estaría en $1000, ¿vale? Es verdad también que el día de hoy no está cerrado, con lo cual el valor que tenemos de la acción el día de hoy parece como desconectado del resto, pues no está cerrado. Pero lo interesante es ver qué pasa en los siguientes días según el modelo 1, pues estaría en torno a 1077, 1078, 1080, 1082, una progresión creciente. ¿Ok? Sin embargo, ARIMA, fíjense, a partir del día 2, en torno a los $800, hombre, $803 está más cerca de los 750. Después 817, 821, 822, 866, etcétera, etcétera. Pero yo puedo ver también el intervalo de confianza, que lo he puesto aquí. En vez de false, lo ponemos como true. Y ahora podemos ver el intervalo de confianza. Es decir, entre el día de mañana, según ARIMA, el punto mínimo puede estar entre los 833 y el punto máximo, con un intervalo de confianza del 90%, que tampoco voy a explicarle qué significa, entre 955. Bueno,
Y así sucesivamente. El día siguiente estará en 695, en 911 y así sucesivamente. O sea, este ejercicio que es tan simple, y miren, solamente he tenido como 6 o 7 líneas de código, 6 o 7 líneas de código en total, desde que he importado los datos, y no he importado los datos desde un Excel, simplemente directamente de la página web de Yahoo Finance, y he hecho un forecast que no está nada bien, porque no hemos hecho ningún ajuste de ningún tipo ni nada por el estilo, pero simplemente lo quería hacer a modo de ejemplo. Pues igual que hemos hecho esto, ustedes lo pueden aplicar a su entorno empresarial, a su trabajo, para hacer un forecast de cualquier medida, de lo que sea, de sus ventas, de sus compras, de su personal o de lo que necesiten, cualquier medida. ¿Bien? Pues esto es uno de los muchos ejemplos que aprenderán en este curso con nosotros. Así que cualquier consulta que quieran realizarnos, por favor, contáctenos. Tienen mis datos, lo pueden hacer a través de redes sociales o directamente en la página web que les hemos facilitado hace un momento. Aquí tienen toda la información, y si necesitan alguna información adicional, siempre nos pueden escribir y les vamos a responder. ¿Algún comentario sobre todo lo que hemos visto? ¿Algo que quieran saber ahora mismo, que quieran atender? Sé que me he pasado 10 minutos de la hora. Tengo el problema de que hablo demasiado. No quiero que se me olvide de que esta formación, además de ser una convocatoria abierta que nosotros hacemos para mitad del próximo mes de junio 2022, esta formación también la facilitamos in company. Es decir, si su empresa quiere entrenar a su personal, nosotros también podemos facilitar una formación privada solamente para su personal, y los entrenamos con sus datos, con sus proyectos, en ese mismo espacio de tiempo, en esas 32 horas. Pero obviamente con una dedicación exclusiva y ajustándonos a su horario, al de la empresa. ¿Okay? Así que pueden contar con una formación in company también, de esta formación. Ciencia de datos para analistas de negocio, cualquier tipo de analista de negocio. En el pasado hemos tenido personal de distintas profesiones, desde ingenieros agrónomos, especialistas en recursos humanos, auditores, financieros, banqueros, personal especializado en seguros, analistas de riesgos, oficiales de cumplimiento, analistas de marketing, analistas de cadena de suministros, gestión de compras, gestión de ventas, en fin. Hemos tenido hasta sociólogos y abogados aprendiendo a hacer análisis de datos. Así que siempre que haya datos, esta formación es para usted. ¿Alguna pregunta que quieran o algún comentario? ¿No? Bueno, pues si no hay comentarios ni preguntas, de nuevo darle las gracias por quedarse hasta el final, y le facilitaremos toda la información pertinente, las grabaciones y todo el material.